Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado y con la energía a tope para traerles el contenido de hoy, porque créanme, este tema es uno de esos que te atrapan, te hacen suspirar y te dejan con ganas de más. Hoy vamos a sumergirnos en un universo que a muchos de ustedes les fascina, un universo lleno de pasión, conexión y esos momentos que te dejan sin aliento. Sí, amigos, prepárense porque vamos a hablar de Kerem y Hande, besos apasionados que te dejarán sin aliento. Sé que muchos de ustedes son fans de estas dos estrellas, y no me extraña en absoluto. Kerem Bürsin y Hande Erçel han conquistado corazones a nivel mundial con su talento, su carisma y por supuesto con esa química innegable que irradian en cada proyecto que emprenden juntos. Y hoy, en este vídeo, no vamos a quedarnos solo en la superficie. Vamos a desgranar esos besos, esos gestos, esas miradas que nos han hecho vibrar, que nos han robado el aliento y que han marcado un antes y un después en la historia de las series turcas. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino de emociones, quiero hacerles una invitación muy especial. Si todavía no lo han hecho, les pido de corazón que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis, les toma un segundo, y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Además, su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que les encante. Así que si disfrutan de lo que les traemos, denle a ese botón rojo de suscribirse ahora mismo. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos algo nuevo. Vamos, anímense. Ahora sí, prepárense, pónganse cómodos y abróchense los cinturones, porque el viaje por los besos más memorables de Kerem y Hande está a punto de comenzar. A lo largo de este vídeo vamos a analizar qué es lo que hace que su conexión sea tan palpable, cómo logran transmitir tantas emociones en un solo gesto, y por qué sus escenas de romance se han vuelto tan icónicas. Vamos a repasar algunos de los momentos más impactantes, esos que todavía recordamos con esa chispa en los ojos. Desde sus inicios hasta sus colaboraciones más recientes, vamos a vivirlo todo de nuevo. ¿Recuerdan la primera vez que vimos a Kerem y Hande interactuar? Había algo en la pantalla, una electricidad sutil pero presente, que nos hizo predecir que algo grande estaba por suceder. Y no nos equivocamos. Cada vez que sus personajes se acercaban, la tensión crecía, y cuando finalmente se producían esos besos, el mundo se detenía por un instante. No eran solo besos, eran declaraciones de amor, eran confesiones silenciosas, eran la culminación de sentimientos que habían estado gestándose lentamente. Pensemos en Senkalkapm, esa serie que catapultó a ambos al estrellato internacional y que nos regaló innumerables momentos de pura magia. Sus besos, en particular, se convirtieron en un tema de conversación constante. No se trataba de la cantidad de besos, sino de la calidad. Cada beso tenía un propósito, una intención. Había besos tímidos, llenos de duda y descubrimiento. Había besos apasionados, que sellaban un compromiso o una reconciliación. Y había besos tiernos, que transmitían la seguridad y el amor profundo que había crecido entre ellos. Y lo fascinante de Kerem y Hande es que logran transmitir esa autenticidad. Sus miradas antes de un beso, esa forma en que sus cuerpos se acercan, la dulzura en sus rostros, todo contribuye a crear una experiencia cinematográfica que va más allá de la pantalla. No es solo actuación, se siente real. Y es esa conexión, esa química cruda y honesta, lo que hace que sus besos sean tan impactantes y, sí, que nos dejen sin aliento. Hablemos de la sutileza. A veces, un beso no necesita ser un torbellino de pasión para ser efectivo. Un roce de labios, una caricia en la mejilla seguida de un beso suave, una mirada que lo dice todo antes de que los labios se encuentren. Kerem y Hande dominan este arte. Saben cuándo subir la intensidad y cuándo mantener una dulzura que derrite el corazón. Sus besos no son predecibles, cada uno tiene su propio ritmo, su propia historia. Consideremos los elementos que hacen que un beso sea memorable. Primero, la construcción de la escena. La tensión acumulada, los diálogos previos, las emociones a flor de piel. Kerem y Hande son maestros en esto. Saben cómo crear el ambiente perfecto para que un beso se sienta ganado, merecido. Segundo, la química entre los actores. Y aquí, la de ellos es sencillamente espectacular. Se nota que hay una comodidad y una comprensión mutua que les permite explorar diferentes facetas de sus personajes y de su relación. Tercero, la ejecución. La forma en que interactúan físicamente, la manera en que sus cuerpos se mueven, la expresión de sus rostros.
Todo contribuye a la autenticidad del momento. Y cuando hablamos de besos apasionados, no nos referimos únicamente a aquellos que son intensos y prolongados, aunque también han tenido de esos. Y han sido espectaculares. Nos referimos a besos que transmiten esa fuerza vital, esa conexión profunda que va más allá de lo físico. Un beso que dice te amo sin pronunciar una sola palabra. Un beso que sella un destino, que une dos almas. Un beso que te hace sentir parte de esa historia, que te transporta a ese momento. Por ejemplo, analicemos algunas escenas clave. ¿Recuerdan esa escena donde Eda y Serkan se encuentran después de un tiempo de separación? La intensidad de ese reencuentro, la mezcla de alivio, amor y esa ligera incomodidad de lo que ha pasado. Y luego, ese beso. No fue un beso apresurado, fue un beso que se saboreaba, un beso que decía por fin te tengo de vuelta. La forma en que Kerem sujetaba a Hande, la expresión de profunda emoción en ambos rostros, todo era perfecto. O piensen en esos momentos de reconciliación. Después de una pelea, de un malentendido, cuando las emociones están a flor de piel y el perdón está en el aire. Esos besos de reconciliación suelen ser los más potentes. Son la validación de que el amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Son la confirmación de que a pesar de todo, quieren estar juntos. Y Kerem y Hande en esas escenas, logran transmitir una vulnerabilidad y una fuerza que te dejan sin aliento. La dirección de las escenas también juega un papel fundamental. Los ángulos de cámara, la iluminación, la música de fondo. Todo se combina para crear una experiencia inmersiva. Y cuando vemos a Kerem y Hande en pantalla, es evidente que hay un equipo detrás que sabe cómo capturar esa magia, cómo potenciar su conexión para que llegue a nosotros, los espectadores, de la manera más impactante posible. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace que un beso sea tan poderoso? En el caso de Kerem y Hande creo que es una combinación de varios factores. Por un lado, está su habilidad para la actuación. Son talentosos, carismáticos y se meten de lleno en sus personajes. Por otro lado, está su conexión fuera de la pantalla. Aunque no siempre han sido pareja en la vida real, la amistad y el respeto mutuo que parecen tener se traducen en una química en pantalla que es difícil de ignorar. Y finalmente está la autenticidad. Sus besos no se sienten forzados, se sienten orgánicos, como si fueran la extensión natural de los sentimientos de sus personajes. Hemos visto cómo su relación en pantalla ha evolucionado. Desde esa chispa inicial, pasando por la desconfianza, el descubrimiento del amor, los desafíos, las reconciliaciones. Cada etapa ha tenido sus propios besos, sus propias expresiones de afecto. Y en cada una de ellas, Kerem y Hande han sabido adaptar su forma de besar para reflejar el estado de ánimo de sus personajes y la etapa de su relación. No olvidemos la importancia de la mirada. Antes de un beso, a menudo hay un intercambio de miradas que lo dice todo. Esas miradas llenas de deseo, de amor, de anticipación. Y Kerem y Hande son expertos en el lenguaje de las miradas. Pueden comunicar un universo de emociones sin decir una palabra, y eso, cuando culmina en un beso, potencia aún más el impacto. La forma en que Kerem como Serkan Bolat se acerca a Hande como Eda YLDZ es a menudo calculada, incluso un poco reticente al principio, reflejando la naturaleza de su personaje. Pero luego esa reticencia se desmorona, dando paso a una pasión contenida que explota en un beso. Y Hande, con su expresividad, responde de manera que cada beso se siente como una conversación, una respuesta a la entrega de él. Pensemos también en la diversidad de sus besos. No todos son iguales. Hemos visto besos tiernos y dulces, como cuando se confiesan su amor por primera vez, llenos de inocencia y descubrimiento. Hemos visto besos apasionados y ardientes, que transmiten el deseo y la necesidad mutua. Hemos visto besos de consuelo, cuando uno necesita el apoyo del otro. Y hemos visto besos de reconciliación, que sellan el perdón y la reafirmación de su amor. Cada tipo de beso tiene su propio significado y su propia intensidad, y Kerem y Hande los ejecutan todos a la perfección. Su colaboración en Senkalkapm fue un hito, pero no podemos olvidar otras ocasiones en las que han compartido pantalla o han tenido momentos que han dejado huella. Siempre que sus caminos se cruzan, hay una energía especial que los rodea. Y en cuanto a besos, bueno, su capacidad para crear momentos de gran romanticismo es innegable. La forma en que se miran, la manera en que sus manos se buscan, la dulzura con la que se acarician.
Todos estos pequeños detalles contribuyen a la construcción de escenas de besos que te dejan sin aliento. No es solo el acto físico del beso, sino todo lo que lo rodea, todo lo que lo precede y todo lo que le sigue. Es importante reconocer que el éxito de estos momentos no solo recae en los actores, sino también en el equipo de producción. La dirección, el guión, la cinematografía, todo está diseñado para realzar la química entre Kerem y Yandhi y para capturar la esencia de sus emociones. Y el resultado es una experiencia visual y emocional que resuena con el público. Y lo que es más interesante aún, es cómo han logrado mantener esa conexión a lo largo de diferentes proyectos. Cada vez que los vemos juntos, hay esa chispa familiar que nos recuerda por qué nos enamoramos de ellos como pareja en la ficción. Y sus besos siguen siendo un elemento clave para mantener viva esa magia. En resumen, Kerem y Yandhi han logrado crear momentos de besos que no solo son visualmente impactantes, sino que también están cargados de emoción y significado. Han sabido transmitir la complejidad de las relaciones, la dulzura del amor, la pasión del deseo y la fuerza de la conexión a través de sus gestos. Sus besos son, en definitiva, esos momentos que nos dejan sin aliento, que nos hacen suspirar y que nos recuerdan por qué amamos tanto el arte de contar historias. Y ahora, mis queridos espectadores, hemos llegado al final de nuestro viaje por los besos más apasionados de Kerem y Yandhi. Hemos analizado, hemos recordado y sobre todo, hemos revivido esos momentos que nos han robado el aliento. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Quiero agradecerles infinitamente por haber llegado hasta aquí, por haber compartido este tiempo conmigo y por ser parte de esta increíble comunidad. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál es su beso favorito de Kerem y Yandhi? ¿Hay alguna escena en particular que los haya dejado sin aliento? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y sé que a otros miembros de la comunidad también les gustará leer sus reflexiones. Compartan conmigo sus momentos más memorables. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante o entretenido, no duden en demostrarlo. Un simple me gusta nos dice que vamos por buen camino. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Yandhi, para que más personas puedan disfrutar de este contenido. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra familia y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido que los dejará suspirando. Hasta la próxima.